El desarrollo de las inquietudes internas son las que propagan la idea de un concepto que se va arraigando al propio ser en la intención de la elaboración. La obra de arte es una elaboración en conjunto entre todas aquellas facilidades del ser y todas aquellos impedimentos del propio ser, que trata de inventar una salida. La obra en sí es un invento, es una manipulación de la realidad para lograr un intersticio en lo absoluto y maniobrar una esperanza desde un lugar de quietud, de estancamiento, de que pesa, de algo que trastoca los niveles de la conciencia. Desde ese lugar se conjugan las fuerzas más disímiles y el artista enajena a la absoluta realidad para elaborar un plan que subyace dentro de su inconsciente, pero que atrae a la vez todas esas fuerzas que son la ejecutante, son la ejecución misma del plazo que uno se dispone a utilizar, ¿no?, como material disponible, desde donde se ve surgir el concepto material de la obra de arte. La obra de arte en realidad está sustentada por el camino efímero que transita el artista, dando rodeos a la realidad para poder de algún modo escapar a las vicisitudes de lo permanente que se le atribuyen como eternas, como imperecederas. Se le atribuyen como situaciones de largo alcance, inmutables, inmanejables. Entonces el artista hace un paréntesis en esos conceptos que parecen subyugarlo a un sitio específico, y se abre una arbitraria situación de la conciencia que, estimulada por la materia es el soporte, es el sostén, es donde se hace visible una intención. Pero en realidad la intención visible en realidad está sustentada por aquello invisible que se superpone a los eslabones de esta gran cadena, y se pone en marcha un mecanismo. El artista, en la medida de que avanza en la permanencia de su actividad, escondiendo un poco la información, obviamente que una obra es algo visible, el exterior lo ve, y es una ínfima parte del manantial exquisito del artista. El propio artista resguarda en su secreto lo verdaderamente valioso. Entonces, en realidad produce un fraude, porque produce una ejecución, produce un desarrollo que es visible,
el cual es considerado con los ojos del afuera. El afuera interpela eso y lo introduce en los canales que también son arbitrarios, pero son canales existentes donde se configura un diagrama, una definición para aquello que presuntamente es arte. Y sin quererlo, el artista puede depositar ahí un enigma fraudulento que esconde, que es la máscara, que es la pantalla, que confunde y que en realidad facilita la permanencia en el secreto. Porque el secreto es el laboratorio. El laboratorio donde uno ejecuta y donde uno desarrolla estas diferentes variantes, pero también sirve ese apogeo de la obra en lo externo porque es una pauta, es una devolución del afuera, es una definición que atrae también la voluntad del artista para ver ese reflejo interno en qué lado conmueve, ¿no? Hacia qué lado va esa convivencia de la obra con el afuera. Porque de alguna manera la obra es un enigma, es que debe ser un enigma permanente porque es un deambular a ciegas. En realidad es buscar la salida desde un laberinto, desde un encierro, y una salida que se presupone inexistente. Quizás el artista encerrado en sí mismo se puede desarrollar a través de una intención, que la misma intención genera, es un generador de energía, de situaciones vitales, y a la vez construye una fábula, una novela, una situación ficticia, bajo el amparo del propio artista que es el ejecutante de aquello que no existe, para confundir a su propio mecanismo subconsciente, que cree saber de sí y que en realidad desconoce la verdadera profundidad del ser. El ser sumerge su profundidad lo más hondo posible para también desconocerla, porque ese agujero desconocido genera la incógnita permanente de qué es aquello que habita en las profundidades del artista y qué fantasía tiene el artista con respecto a ese lugar tan silencioso, tan oscuro y tan profundo. Es una apertura, es un drenaje. Es un drenaje desde lo desconocido, lo que no se puede conocer, lo que está guardado, lo secreto, lo atávico, la historia de uno mismo, los genes, la familia, las generaciones que van pasando. Un recinto sagrado que mantiene la llama de lo vivo. ¿Desde dónde sale la energía vital, las ganas de vivir, las ganas de trasladarse siempre a lo más vital, a lo más exquisito? Es una combustión interna donde el propio material, combustible, es todo aquello
que uno mandó a cuarteles, mandó a silenciar. Mandó a silenciar por órdenes explícitas de la herencia, de los aconteceres sociales, del funcionamiento de la cultura, de la comunidad. Y el artista pretende exponer eso. Pero ¿para qué? Porque ¿qué significado tiene exponer lo que nadie quiere ver expuesto? Bueno, es un mecanismo que uno queda prendado de lo visible, uno queda prendado del resultado de una obra, se puede colgar, se puede vender, se puede trasladar, se puede ver, se puede hablar de eso, pero eso es una máscara, eso es un detalle. Detrás de eso está el mantener esa llama viva, esa especie de fluido interno que acelera a la vez los encantamientos, porque para el artista su propia obra ejecutada y posible de ver también es un acto de encantamiento. Uno queda encantado, queda asombrado y queda bajo el influjo de un sortilegio. ¿Y cómo se produce un sortilegio que permita establecerse en la vida y continuar y desear y querer ir más lejos todavía a ver qué pasa con eso? Y bueno, simplemente es un registro. Es un registro que está intoxicado por el mundo del arte, que lo acapara, que lo manipula, que le pone precio, que lo traslada, que lo ubica en unas circunstancias, pero que también en esa manipulación lo traslada, lo lleva como una carga, ¿no? Le da vaivenes, le da circunstancias, le da lejanía del propio artista. La obra se va por dónde, y se va por un sistema existente. Y esa obra que se expande es el propio artista largando sus raíces para que lleguen lejos, para que le traigan datos, informaciones de por aquí no, tal vez por allá. El vacío, la aceptación del vacío como motor de una construcción equivalente a una circunstancia que se acelera en los propios ritmos del ser, debajo del misterio, siempre debajo del misterio, debajo de la pantalla inmaculada que manifiesta y manipula a la vez aquellos ideales y converge en un desarrollo instintivo que hace que uno cierre un poco los ojos y simplemente expanda la conciencia total que se puede perder desde una presunción que ya está todo perdido, porque está todo perdido en ese marasmo de inconsciente y de subconsciente y de atrolladero de ideas y de fábulas y de fantasías. Y entonces es una manera de interpelar a todo ese mundo onírico y ponerle orden y manifestar un deseo de circunstancia. Entonces la elaboración de la obra de arte conjuga con todo eso misterioso y queda plasmada en una realidad visible que se expande más allá de los límites del propio ser. Acude a la lejanía.